Buenos días, estudiantes de atención hospitalaria. El día de hoy vamos a hablar del examen físico respiratorio. Pues este video va a estar conformado por tres integrantes. Mi nombre, Juan José Torres Martínez, mi otra compañera que es Estefanía Gutiérrez y mi otra compañera que es Valeria García. Entonces vamos a hablar primero de la fisiología y anatomía del sistema respiratorio. Vamos a comenzar con la morfología o la anatomía. Digamos que el sistema respiratorio está compuesto por pues, las vías altas, que sería la boca, la orofaringe, la ringofaringe, también la tráquea, la nariz y la laringe, y pues demás estructuras que están en la parte de la cara. Cuando hablamos ya de las estructuras o de las estructuras bajas, hablamos de los pulmones, la caja torácica, los músculos pues, que están digamos, en el sistema respiratorio. Acá están los pulmones, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los alvéolos, que ahí es donde se hace la respiración, que ya es el proceso fisiológico. Entonces vamos a hablar primero sobre los huesos de la caja torácica. Están las costillas, que son 12, están las clavículas, está el esternón, que básicamente ese es el manubrio del esternón, el cuerpo esternal y la apófisis sifoides. También vamos a hablar sobre unos músculos que nos ayudan en la inspiración, que básicamente es el acto de cuando entra el aire al cuerpo, y la expiración, que es cuando básicamente sacamos el dióxido de carbono por nuestra boca y otros gases. Entonces, de los músculos normales que nos ayudan a la inspiración y expiración normal, está el diafragma y los intercostales externos. Esos son los dos músculos que actúan en la inspiración y la expiración. Ya más adelante vamos a hablar sobre la inspiración y expiración forzada, porque ya hay músculos accesorios que nos van a ayudar, digamos, a hacer este tipo de inspiraciones. También vamos a hablar sobre los pulmones, o la estructura de los pulmones. Vamos a hablar sobre la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que es la vía más pequeña, digamos, de los pulmones. Los pulmones son dos. Este pulmón está dividido en 3 lóbulos. Este es el lóbulo superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo básicamente tiene 2 lóbulos, por lo que el corazón ocupa cierto espacio en esta parte. También vamos a hablar, digamos, de la ubicación anatómica. Cuando hablamos acá de la línea medio esternal, acá la línea medio clavicular derecha y la línea medio clavicular izquierda. También, cuando hablamos de esta parte, básicamente aquí esta parte sería la línea medio clavicular, la línea axilar izquierda, la línea medio axilar y la línea medio axilar derecha. Si el paciente, digamos, está dándonos la espalda, básicamente esta parte sería la línea medio escapular derecha, la línea vertebral media y la línea medio escapular izquierda. En esta parte, digamos, también se van a ver lo que son los lóbulos. Esta es mi derecha, por lo tanto, pues acá se van a ver los 3 lóbulos, que es esta parte y esta parte. Pero si ya hablamos del lóbulo izquierdo, sería pues los 2 lóbulos, que están esta parte y luego esta parte. También tenemos que hablar, digamos, de unos conceptos para entender el tema de la respiración y el tema del sistema respiratorio. Vamos a comenzar con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que tenemos en un minuto. Normalmente, un paciente o una persona adulta saludable tiene de 12 a 20 respiraciones por minuto. Ya cuando un paciente tiene menos de 12 respiraciones, hablamos de bradypnea. Y cuando un paciente tiene más de 24 respiraciones, hablamos de taquipnea. Y se preguntarán por qué 20, por qué no 20 y sí 24. Porque entre 20 y 24 puede oscilar, ya que la frecuencia respiratoria puede cambiar un poco gracias a la altitud y a la temperatura. También vamos a hablar del ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio básicamente son las 2 fases de la respiración, de lo que estaba hablando ahorita, que sería la inspiración, que dura 2 segundos,
y la expiración que dura 3. Siempre la inspiración va a ser mucho más corta que la expiración, pero se dice que una respiración dura 5 segundos. También, pues, hablando del ciclo respiratorio, vamos a hablar sobre básicamente de unos conceptos que algunos son normales, otros son conceptos patológicos. Y básicamente vamos a hablar de una respiración normal, que básicamente, como pueden ver, estas ondas, la distancia entre las crestas es como muy angosta, ni muy angosta ni muy estrecha. Cuando hablamos de hiperventilación, que podría ser también taquipneas, cuando un paciente está así, entonces la frecuencia respiratoria aumenta, por lo tanto estas ondas van a estar mucho más cerradas y la distancia entre las crestas va a estar mucho más estrecha. Cuando hablamos de hipoventilación, es cuando un paciente, pues, la frecuencia respiratoria es muy baja, entonces puede ser como, sí, así, de esa manera. Entonces básicamente va a haber una hipoventilación por eso mismo. Ya es, digamos, lo que es Kussmaul, Cheyne-Stokes y Biot, esos son 3 conceptos patológicos. Cuando hablamos de Kussmaul, básicamente es una respiración muy rápida y profunda. Normalmente esto se da en ataques de ansiedad o ataques de pánico, cuando un paciente está así. Básicamente son respiraciones muy rápidas y profundas. Cuando esto pasa, normalmente cuando uno respira, se hace un intercambio gaseoso que se llama hematosis en los alvéolos y los capilares. Entonces, básicamente, cuando sale mucho el dióxido de carbono por la boca, hay un desbalance del pH pues, del cuerpo y de la sangre y pues, de todo el cuerpo. Normalmente está entre 7,31 a 7,48 el pH. Entonces, cuando hablamos de Kussmaul, básicamente cuando sacamos mucho dióxido de carbono, normalmente uno tiende a sentir como mucho mareo, mucho vómito, dolor de cabeza, hasta desmayo. Entonces, gracias a este desbalance de pH, se va a hablar de una alcalosis respiratoria. ¿Qué es una alcalosis respiratoria? Básicamente es la compensación del cuerpo, o que el cuerpo hace para que el pH vuelva a quedar otra vez neutro, por así decirlo. Ya que, pues, la forma en que uno puede ayudar a un paciente es poniéndole una bolsa de papel en la boca que cubra la nariz para que el dióxido de carbono, pues, no salga del todo y el paciente vuelva a respirarlo. Así el cuerpo se compensa. Cuando hablamos de la enfermedad de Cheyne-Stokes, que es una enfermedad neurológica, ¿cómo podemos ver? Acá como podemos ver en Kussmaul, pues eso sería las ondas de un Kussmaul, pero cuando hablamos de Cheyne-Stokes, vemos que es como una respiración semi-agitada y aquí hay una apnea. Esta apnea significa que el paciente no respira, pero otra vez vuelve a respirar. Eso sería un Cheyne-Stokes. El Biot básicamente es un Cheyne-Stokes pero avanzado, mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a tener periodos de apnea mucho más extensos o prolongados. Se dice que los pacientes, digamos, tienden a respirar por la boca, pero ya la caja torácica digamos, no hay movimientos de respiración, que cuando uno respira, la caja torácica pues se eleva, y cuando uno expira, se relaja. Entonces, básicamente, por esto mismo, se dice que el Biot es como un Cheyne-Stokes, pero mucho más avanzado. Entonces, a continuación, vamos a hablar de la inspección. Entonces, una compañera mía, que es Estefanía Gutiérrez, nos va a ayudar siendo una paciente. Entonces, pues, invito a mi compañera a pasar aquí para hablar sobre la inspección. Entonces, cuando hablamos de inspección, básicamente es lo que uno ve, lo que el paciente a uno le dice que tiene y lo que uno puede ver. Entonces, lo que uno puede ver son signos y lo que el paciente nos dice son los síntomas. Entonces, vamos a hablar básicamente de los signos. Primero vamos a hablar sobre este signo, que básicamente es cuando la caja torácica está muy salida. Y básicamente es cuando un paciente cocina mucho con carbón, cocina mucho con leña y pues básicamente la caja torácica se llena de fuego como de dióxido de carbono, de muchos gases tóxicos, o también por fumar muchísimos, por la inhalación de todos esos gases tóxicos. Entonces básicamente cuando uno ve a un paciente así normalmente se ve encorvado, pero con la caja torácica muy
como muy voluminosa, por así decirlo. También otros de los signos son los tirajes, que son 6. Cuando hablamos de tirajes es cuando en la inspiración y expiración forzada unos músculos básicamente se muestran mucho más, por lo que cuando hablamos de forzados porque literalmente sentimos la necesidad de tener más oxígeno en nuestro cuerpo o de respirar más aire. Los primeros signos que vamos a ver en una inspiración y expiración forzada son los tirajes parasternales y supraclaviculares, que estos se dan gracias a que el esternocleidomastoideo, que es un músculo que está insertado en el esternón, la clavícula y la apófisis mastoide que queda en esta parte. Entonces básicamente me recorre toda esta parte. En mi compañera pues el esternocleidomastoideo estaría como en esta parte hasta la apófisis mastoide. Yo le voy a pedir a mi compañera que inhale aire demasiado fuerte. Y como pueden ver, acá hubo unos tirajes. Estos tirajes son se dan gracias a esa inspiración forzada que nosotros hacemos. Entonces esos serían los tirajes parasternales y supraclaviculares. Ya si hablamos de otros tirajes un poco más abajo, vamos a hablar de los tirajes intercostales, que básicamente es cuando el espacio intercostal se hunde mucho más. Uno ve, digamos, cuando un paciente está sin camiseta, que los espacios intercostales se hunden mucho. Entonces eso es cuando el músculo se contrae bastante, pues para que se expanda la caja torácica. También vamos a hablar de los tirajes en la apófisis subxifoidea. Cuando hablamos del tiraje en la apófisis subxifoidea es cuando básicamente en la parte final del esternón está la apófisis xifoidea y se contrae, por lo tanto como que uno ve cómo se chupa esta parte, por así decirlo. Y ya cuando hablamos de los tirajes subcostales es cuando vemos cuando hay un tiraje debajo de las costillas, como su nombre lo dice, subcostales. Entonces debajo de las costillas ustedes van a ver como un tirón, por así decirlo, como que esta parte se chupa hacia adentro, así. Entonces esa sería una de las partes o uno de los signos de dificultad respiratoria. También vamos a hablar de lo que uno también puede ver o observar en lo que es la cara y en las manos. Respecto a la cara, vamos a hablar de la cianosis central. A eso se le llama la cianosis como tal en la cara. En los pacientes donde es muy avanzado, digamos, la cianosis central, toda la cara básicamente está morada tirando a blanco, casi como un rosado, pero un rosado muy opaco. Cuando un paciente normalmente tiende a tener una dificultad respiratoria a principios, hablamos de una cianosis peribucal, que es cuando los labios están totalmente morados. Eso normalmente uno los ve en los pacientes que son activamente fumadores y que fuman bastante tabaco, o tienen mucho tabaquismo. Y otros de los signos que nosotros vamos a ver en nuestro paciente son los dedos en tambor. Los dedos en tambor son cuando los dedos de mi paciente están demasiado gruesos, o sea, literal parecen como salchichas muy gruesas. Entonces van a estar acá. Y también vamos a encontrar las uñas con pantalla de reloj. ¿Qué significa esto? Normalmente las uñas son curvas, pero cuando un paciente tiende a tener enfermedades de la respiración, la uña es muy plana. Entonces es una forma en la que uno también puede ver eso. Y el último signo de la mano es la acrocianosis. Cuando uno habla de acrocianosis es cuando el color de la mano está totalmente morado. Todo esto está morado, por lo tanto uno puede ver que pues, el paciente pues, tiene dificultad respiratoria porque el llenado capilar no es lo suficiente bueno para que oxigene toda la mano, ya que la oxigenación y pues, el tema de llenado capilar van muy de la mano. Y esta sería la inspección y la parte teórica del examen físico. Entonces vamos a pasar con lo que sea la palpación y demás partes del examen físico respiratorio. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el examen físico, pasamos a la palpación. En la palpación encontramos 6 focos. Entonces, los primeros los podemos encontrar infraclaviculares. ¿Qué quiere decir esto? Que están por debajo de la tráquea, de la clavícula, perdón. Entonces, uno
y 2. Los siguientes son el 3 y el 4, que los encontramos arriba de las mamas, y el 5 y el 6 los encontramos por debajo de las mamas. Hay que tener mucho cuidado cuando examinamos a pacientes mujeres, ya que es una parte íntima. Para palpar lo hacemos como consensualmente al hemitórax. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que respire profundo, y ahí vamos a encontrar frémitos, si el paciente tiene alguna patología. ¿Qué son los frémitos? Los frémitos son vibraciones en el tórax del paciente. Esto puede ocurrir porque tenga un flujo turbulento o porque tenga secreciones como moco, sangre o agua. Entonces, le pedimos, ¿puedes respirar? Y ahí vamos a sentir cómo vibra el pecho del paciente. Y hacemos lo mismo en todo el hemitórax. Bueno, seguido de estos focos, vamos a examinar la tráquea. La tráquea tiene que estar centrada. Entonces nos ubicamos detrás del paciente, y esto puede ser un poco incómodo para él, y vamos a examinar que la tráquea esté en la línea media. ¿Qué pasa cuando la tráquea no está centrada? Lo que pasa es que los pulmones y la pleura se llenan de aire. Entonces, como podemos ver acá en este gráfico, entonces la pleura se llena de aire y lo que hace es correr todo. Entonces lo que hace es que la tráquea se ubica un poco más hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Bueno, ahora siguiendo con la percusión. La percusión se hace poniendo 2 dedos sobre el tórax del paciente, y con la mano dominante vamos a escuchar. Entonces le pedimos al paciente que se acueste de nuevo, y entonces vamos a poner 2 dedos y luego vamos a percutir de esta manera, y así en el otro lado. Bueno, ¿qué pasa con la percusión? En la percusión podemos encontrar resonancia, matidez, submatidez y timpanismo. La resonancia es el sonido como de un tambor, y esto se debe encontrar en los pulmones. La matidez la encontramos en órganos sólidos como el hígado o como los músculos. La submatidez también la encontramos en una parte del pulmón. La gran mayoría del pulmón tiene resonancia. Otra parte, que es la más abajo, la vamos a encontrar con submatidez. Y el timpanismo ya lo encontramos en órganos como el estómago. ¿Qué pasa y qué percusión sería ya patológica? Entonces, que al percutir cuando percutamos escuchamos algo sólido en el pulmón. Esto nos indica que tiene una neumonía el paciente. Para saber que el paciente tiene un neumotórax es cuando percutimos y escuchamos una hiperresonancia. Entonces ya es mucha más resonancia de lo que habitualmente tendría que ser. Y esto lo va a acompañar otros signos como dificultad respiratoria, o digamos también cuando el paciente le encontramos con una herida con arma cortopunzante. Esto también nos puede indicar que el paciente tiene un neumotórax.